partir, me gustaría colocar algunos disclaimers. Un poquito explicar el título de la charla antes de comenzar. Primero ¿qué es lo que entendemos por dieta? Hay distintas cosas que podemos entender por dieta. Por ejemplo, un conjunto de alimentos que consume habitualmente una persona, por ejemplo, una dieta mediterránea, una dieta vegana, por ejemplo. O puede ser un régimen alimenticio que se prescribe a un paciente. Por ejemplo, un paciente hospitalizado puede recibir una dieta liviana, una dieta blanda. Y al tipo de dieta que me refiero es a lo que coloquialmente se le llama una dieta, que es un régimen de restricción calórica con el objetivo de bajar de peso. Esas dietas en las que decimos en el título que no funcionan. ¿Y por qué decimos que no funcionan estas dietas? Porque usualmente todas las personas, ¿no es cierto?, bajan de peso con una dieta, ¿no es cierto?, con una restricción calórica transitoria, pero es muy común de que después de un tiempo, también relativamente variable, pero un tiempo a mediano plazo, prácticamente todas las personas vuelven a recuperar el peso de inicio, antes de comenzar la dieta. ¿Ya? Entonces, por eso digo que las dietas no funcionan, porque casi todas las personas que se someten a un régimen de control de peso, para bajar de peso, después tienen lo que llamamos un efecto rebote. Otra cosa es que en esta charla me gustaría también comentar algo, que es que muchos profesionales y científicos del área están en una cruzada que corresponde a que a las personas, no se llame a las personas con obesidad como si fuera la obesidad una característica de la persona, sino que la obesidad como una patología. De forma de que es importante, creemos, eliminar el sesgo de peso o el estigma de peso, decir que las personas obesas son de cierta forma, ¿ya? Sino que preferimos decir que las personas tienen una patología o una transición a una patología, a una enfermedad que se llama obesidad. Bueno, ya suficiente de disclaimers y vamos entonces con el contenido. Lo primero que tenemos que ver para llegar al punto que nos interesa es cómo se regula la homeostasis de energía, cómo se regula la cantidad de energía que entra en nuestro organismo y la cantidad de energía que sale de nuestro organismo. Entonces, para eso tengo que introducir cortito el concepto de homeostasis o balance. Esto significa de que en nuestro organismo todas las variables fisiológicas, como por ejemplo la temperatura corporal, la presión sanguínea, la glucosa, la cantidad de agua, todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo como una variable fisiológica, está regulada de forma muy estrecha en ciertos valores. Por ejemplo, la temperatura corporal normal, sabemos de que varía muy cerca de los 37 grados Celsius, la presión también sabemos que tiene un valor relativamente normal y la glucosa también. Entonces, cuando se hace referencia a homeostasis o balance, estamos hablando de que en nuestro organismo hay mecanismos, hay procesos que llevan a mantener este balance. Y es importante que para que estos balances se cumplan, ¿no es cierto?, que el ingreso o el aumento de cierta variable, ¿no es cierto?, repercuta en acciones que lleven a la variable a su valor normal. Y acá tenemos un ejemplo. Y este ejemplo corresponde a la termorregulación, a la regulación de la temperatura. Por ejemplo, si a nosotros nos aumenta la temperatura corporal por sobre 37 grados Celsius, nuestro cuerpo va a fijar estrategias, va a utilizar estrategias para eliminar el exceso de calor. Y acá tenemos una figura que representa la piel y en que, por ejemplo, se pierde, ¿no es cierto?, calor a través de la evaporación del agua, se pierde calor a través de la producción de sudor, o por el contrario, a la derecha tenemos que, si tenemos frío, nuestro organismo lo que hace es producir calor y además retener el calor. Y por ejemplo, para retener el calor lo que hace es disminuir la cantidad de sangre que está en contacto con la piel, para poder retener el calor dentro de nuestro organismo y no perderlo. Entonces, este es un sistema que llamamos homeostático o que se encuentra en balance.
intenta mantener esa variable fisiológica en un valor relativamente normal. Ahora, ¿cómo se fija este valor relativamente normal? Es un valor fijado genéticamente, y el valor de ajuste, ¿ya? Lo podemos pensar, en el caso de la temperatura, como si fuera un termostato que está seteado a 37 grados. Imagínense entonces, por ejemplo, un aire acondicionado que nosotros le colocamos la temperatura del set. Acá dice 24, 23 grados. Entonces, si la temperatura ambiente baja, este aire acondicionado va a producir calor para llevar la temperatura a la temperatura que fijamos. Y si la temperatura sube, este aire acondicionado va a tirar aire helado para bajar la temperatura. Pero la temperatura está seteada a ese valor de 24 grados Celsius y en el caso de nuestro organismo está fijado a 37 grados Celsius. Entonces vamos a decir de que ese valor es el set point o el punto o valor de ajuste del termostato. Y nuestro organismo también tiene un set point de temperatura, que es 37 grados Celsius. Esta introducción es para decirles de que la cantidad de energía o cantidad de calorías que ingresa al organismo también está en un balance. Se llama balance energético o también le podemos llamar homeostasis energética. Esto quiere decir que la cantidad de calorías que ingresan al organismo es, para que mantengamos un peso estable, tiene que ser igual a la cantidad de calorías que sale del organismo o que gastamos. ¿Y de dónde vienen entonces las calorías que ingresan al organismo? Vienen de los alimentos. La única fuente de donde pueden venir estas calorías que ingresan al organismo es proveniente de los alimentos. Y los alimentos de distinto tipo, con distintas densidades calóricas. Y fíjense qué importante acá hay una foto de las bebidas gaseosas, ¿no es cierto?, que son altas en azúcar y tienen una gran cantidad calórica. De todos estos alimentos, entonces, tenemos la entrada de calorías. Y esa entrada de calorías tiene que ser igual al gasto de calorías para mantener el peso estable. Pero por lo tanto, para esto tiene que haber un valor de regulación, que ya le dijimos que ese valor de regulación era un set point, o un valor de ajuste, que dice que tienen que entrar 2.500 calorías y se tienen que gastar 2.500 calorías para mantener un peso estable. Y este homeostasis de energía o del peso corporal funciona igual que la homeostasis o la regulación o el balance de las otras variables como la temperatura, la presión arterial, la cantidad de glucosa, todo el resto. Ahora, el gasto de energía, que está acá a la derecha, depende de principalmente estas tres cosas. De la tasa de metabolismo basal, es la cantidad de energía que se gasta solamente por el hecho de estar vivo, sin ni siquiera moverse. La termogénesis, la producción de calor, y la actividad física. Esos tres son los principales gastos energéticos, que tienen que hacer un match entre lo que ingresa de energía y lo que gastamos de energía. Ahora la pregunta es, ¿dónde está guardada la información de este termostato, que le tendremos que decir como energistato, ¿no es cierto?, en el que se regula, ¿no es cierto?, o está almacenado el set point de regulación de energía o del peso. El lugar donde está ubicado esto es el centro regulador principal, que corresponde al hipotálamo. Si bien hay otras áreas implicadas, ¿ya?, el hipotálamo es el principal regulador de la homeostasis de energía o del peso corporal. Y acá en el hipotálamo hay una gran cantidad de neuronas con muchas funciones, es una zona muy importante. Si se fijan en la figura anterior, está, ¿no es cierto?, bien profundo, bien abajo en el cerebro, ¿ya? Y es una zona compartida por todos los vertebrados e invertebrados, y muchos invertebrados, entonces es una zona evolutivamente muy conservada. Y en esta zona tenemos principalmente, o sea, muchas neuronas, pero principalmente tenemos estos dos tipos que son
las neuronas POMC y las neuronas NPI-AGRP. No importa las siglas, lo que importa acá es que son dos neuronas que están en un balance, en una especie de modelo de yin-yang, ¿ya? Y las neuronas POMC son las neuronas anorexígenas, son las que hacen que nos dé saciedad y si nos quita el hambre. Cuando se activan las neuronas POMC, se nos quita el hambre. Y cuando se activan las neuronas NPI-AGRP, nos da hambre. Fíjense que la neurona NPI-AGRP es como un pulpo, tiene una gran cantidad de brazos ahí y es mucho más activa que la neurona POMC. Entonces es muy fácil que se active esta neurona NPI-AGRP. ¿Ya? Pero las dos siempre están en equilibrio. Las neuronas orexígenas, es decir, las que producen que nos dé hambre, y las anorexígenas, las que nos producen la saciedad. Pero este es el centro integrador o centro regulador, donde está guardada la información del set point de energía. Pero además nos tiene que llegar información hacia ese lugar, hacia el cerebro, de la cantidad de nutrientes que consumimos, de alimentos que consumimos, y también de la cantidad de energía que gastamos. Esta información llega principalmente del sistema digestivo cuando consumimos alimentos, y acá fíjense que llegan por vía nerviosa, hay nervios que llegan hacia arriba, hacia el cerebro, que indican que nosotros hemos comido, y también se producen algunas hormonas, por ejemplo, esa que está aquí, CCK, o la hormona GLP-1, son hormonas que nos informan cuando nosotros hemos consumido algún alimento. Llegan al cerebro, y lógicamente, si son anorexígenas, van a activar estas neuronas POMC y van a inhibir las neuronas NPI-AGRP. Entonces, cada vez que comemos, se activan estos nervios, se liberan estas hormonas desde el intestino principalmente, y en el cerebro activan a las neuronas POMC e inhiben a las neuronas NPI-AGRP. Y de esa forma se nos quita el hambre o se nos produce saciedad. Estas hormonas se llaman como de un control episódico, es decir, se liberan cuando nosotros comemos. Cuando nosotros comemos alimentos, consumimos alimentos. Pero también hay otras hormonas, y una de ellas, la más importante y conocida, se llama leptina, y es una hormona que está en el tejido adiposo. Y esta hormona se produce de forma proporcional a la cantidad de grasa que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes se fijan, no está informando acerca de la cantidad de alimentos que nosotros consumimos, sino que está informando sobre la cantidad de grasa o la cantidad de energía que tenemos guardada en nuestro organismo. Por lo tanto, mientras más tejido adiposo, mientras más grasa, más leptina va a haber. Y eso es lo que se ve en esta figura de acá. Que mientras más el índice de masa corporal de alguien, más leptina va a producir. También vemos otra cosa en este gráfico, que las mujeres tienen una mayor cantidad de leptina que los hombres, porque las mujeres tienen una mayor proporción de grasa que los hombres, por lo tanto tienen más leptina. Pero independiente de eso, mientras más sea el peso corporal, más es la secreción de esta hormona. Y esta hormona es el principal anorexígeno, es una hormona que nos quita el hambre. Entonces es lógico que si aumentamos de peso, entonces aumenta la leptina y la leptina nos quita el hambre y por lo tanto tendemos a bajar de peso. Este es el sistema entonces homeostático de control de la ingesta de alimentos. Lo que se basa es en mantener el peso estable en el tiempo. Y dijimos que habían señales, ¿no es cierto?, que llegaban al cerebro, y acá hay muchas, no voy a entrar en un detalle acá, pero hay algunas que vienen desde el intestino, ¿no es cierto?, y otras que vienen desde el tejido adiposo o que dan información acerca de la cantidad de grasa guardada. Por ejemplo, las personas que tienen un exceso de peso ya por un buen tiempo desarrollan lo que se llama resistencia a la insulina y los niveles de insulina aumentan. La insulina también va a estar dando cuenta entonces, igual que la leptina, de este exceso de grasa. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que si nosotros consumimos un exceso de calorías, un exceso de energía, como hay una especie de termostato, ¿no es cierto?, una especie de control, debiéramos gastar más si nosotros comemos.
o debiéramos comer menos. Y esas son las órdenes que da el hipotálamo, justamente. Y esto funciona, y funciona bien. Y lo que hace es mantener el peso estable. Pero de acá viene una pregunta que contradice lo que yo le estoy hablando, que es, si existe un estricto control biológico de la homeostasis energética y del peso corporal, ¿cómo llegamos entonces a que 3 de 4 personas, un 75% de la población, tenga un exceso de peso? Si el sistema homeostático está manteniendo la cantidad de energía en nuestro cuerpo, así como el mismo sistema homeostático está manteniendo la temperatura. Si a nosotros se nos mueve mucho la temperatura corporal, tenemos riesgo de muerte. En cambio acá, la homeostasis parece ser un poquito más débil. Entonces, ¿por qué podemos salirnos o romper esta barrera del control homeostático? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, más allá de la homeostasis, existe otro sistema, que es el sistema de la recompensa, que tiene que ver con la motivación, ¿no es cierto? Y que utiliza como principal neurotransmisor la dopamina. Dentro de este sistema, en una zona que se llama núcleo accumbens acá al medio, se liberan grandes cantidades de dopamina cuando me someto a algún estímulo recompensante o que produce placer. Y dentro de eso sabemos que algunas de las comidas producen placer. Y justamente porque es bien importante que nosotros comamos para mantener la vida del individuo e incluso para mantener la especie completa. Toda la vida del planeta depende de que los organismos se alimenten. Entonces, este es un sistema también muy conservado y por lo tanto es muy potente de que nos genera, ¿no es cierto?, un placer por el hecho de comer. Y la diferencia de este sistema, que le llamamos sistema hedónico, con respecto al otro que llamábamos homeostático, que estaba en el hipotálamo, es que este sistema hedónico nos permite comer aunque no tengamos hambre. Mientras que el sistema homeostático no nos deja comer si tenemos hambre. Nos da la saciedad que nos impide comer. ¿Ya? Pero este otro sistema nos puede dejar comer o nos puede motivar a comer aunque no tengamos hambre. Y por eso que hay algunos autores este es un poquito complicada esta figura, pero solamente acá quiero destacar de que han indicado de que el exceso de peso se puede deber a dos cosas. Que se eche a perder este set point que estábamos hablando, que dependía del hipotálamo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si este set point se eleva, yo voy a consumir más energía. Eso aparentemente es medio raro, pero se está demostrando de que las personas a veces sí pueden tener un set point elevado, un punto de ajuste elevado, de forma que tienen que comer mucho más para que se les quite el hambre. Y lo otro es el que está a la izquierda, que es lo que está más de moda ahora, que se debe al efecto hedónico, ¿no es cierto?, en la obesidad. Como la dopamina, la motivación, nos lleva a comer aunque no queramos comer. Pero también hay una interrelación entre estos dos sistemas, están conectados entre sí. Hay neurotransmisores que viajan de un sistema al otro y viceversa. ¿Cuáles son los alimentos más hedónicos? Los que comemos aunque no tengamos hambre. El azúcar, la sal, las grasas, ¿no es cierto? Y acá como representante de la grasa, aquí tenemos un tocino, tenemos queso o una fritura. Y por ejemplo, acá tenemos una sustancia que es un acentuante del sabor. También nos lleva a comer sin que tengamos muchas ganas de comer. Nos hace más apetitosa, nos genera más liberación de dopamina. Es el glutamato monosódico, que algunos los conocen como el ajinomoto que se lo echan a las comidas chinas. Entonces, la presencia de estas sustancias hace que nosotros sintamos un valor recompensante, un valor hedónico, ¿ya?, sin necesidad de tener hambre. ¿Cuál es el problema con este sistema de la recompensa? Que en una persona obesa, estos estímulos empiezan a ser cada vez más débiles. Por ejemplo, lo que estamos mostrando acá en esta foto es una imagen de
de una zona del cerebro, justamente del sistema de la recompensa, que responde ante el consumo de una cierta cantidad de azúcar. Y fíjense que una persona sana responde con activación. Acá el rojo significa, mientras más rojo, más activación de estas zonas. Es decir, libera dopamina cuando consume azúcar. En cambio, el obeso libera dopamina, pero libera menos. Entonces, necesita más azúcar para sentir el mismo placer. Y esto es un cambio en el cerebro. Es una menor respuesta a un efecto recompensante natural. Y fíjense que es muy parecido a alguien adicto a la cocaína. Alguien adicto a la cocaína, el azúcar no produce tanto efecto recompensante, ya que usualmente ese efecto lo produce una droga. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a lo que llamamos la patogénesis de la obesidad? Es decir, ¿cómo llegamos a la obesidad si es que el, el peso corporal está regulado, ¿no es cierto?, con un set point, que si nosotros bajamos de peso, los mecanismos nos llevan a subir, y si nosotros subimos, estos mecanismos nos llevan a bajar. Lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a cambiar este set point, ¿no es cierto?, a ejercer un nuevo punto de regulación. Este es un cambio neuroplástico desde un set point normal hacia un set point aumentado. Esto lo hace esta vía hedónica, la disponibilidad de comida de muy bajo valor y de gran densidad energética, de las que se llaman comidas palatables. Si nosotros comemos, ¿no es cierto?, en una eventualidad, por ejemplo, en las fiestas del 18, comemos una gran cantidad de energía, consumimos una gran cantidad de energía, podemos subir unos 2-3 kilos de peso. Si nosotros no seguimos con esta conducta, sin darnos cuenta, vamos a bajar de peso al peso inicial, porque estos mecanismos de control nos van a recuperar. Cada día vamos a comer un poquitito menos y vamos a recuperar esto. El problema es que seguimos comiendo, ¿no es cierto?, el 18 chico y etcétera, entonces seguimos cargando acá a este sistema sin necesidad de tener hambre. Por eso llegamos a un nuevo punto de regulación homeostática, en donde el peso está elevado y ahora lo que se está haciendo es defender ese peso elevado. Lo que hace el hipotálamo es que cuando quiera bajar de peso no va a poder porque el hipotálamo está defendiendo ese peso. Entonces, ¿qué tanto pesa la voluntad en todo esto? Al intentar subir o al intentar bajar de peso. Entramos al punto. ¿Por qué las dietas no funcionan? Fíjense que se ha caracterizado este ciclo de que las personas ingresan a estos periodos de dieta, ¿no es cierto?, de restricción calórica, existe una respuesta, pero después existen ciertas compensaciones metabólicas, que después más adelante las voy a mostrar. Ocurre un fallo de esto, viene una tasa metabólica reducida, se pierde masa muscular y se empieza a reganar el peso, se vuelve al sobrepeso y volvemos a hacer una dieta después. Y es un círculo vicioso que a muchos les pasa de que ese, ¿no es cierto?, se repite a veces todos los años. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesa aquí la voluntad? Fíjense que yo les he hablado de dos sistemas esenciales para la vida. El sistema homeostático, que lo que hace es mantener lo más importante del organismo, que es mantener a raya todos los mecanismos de regulación de las variables fisiológicas, como la presión arterial, la cantidad de agua, todo. Y este, por lo tanto, es muy fuerte. El otro, que es el instinto de supervivencia a través de este sistema hedónico, también es muy fuerte. Y todo esto es inconsciente e involuntario. Y acá está lo voluntario, lo que se llama el top-down inhibition. Es decir, cuánto nosotros podemos luchar conscientemente contra esto que es inconsciente y es instintivo. La verdad es que esto pesa bien poco, pesa muy poco. Depende del momento. A veces es bastante importante la motivación. Por lo tanto, depende de la motivación que tenga de bajar de peso, pero también de la contra que me hacen estos dos mecanismos, es la cantidad de energía que voy a consumir y por lo tanto el objetivo que voy a lograr.
Acá les quiero mostrar unos datos de un programa que se llama The Biggest Loser. Y en este programa consistía en que una serie de personas con un exceso de peso, con una obesidad, ingresaron a un reality show en donde habían nutricionistas, médicos, personal trainer, y además estaban encerrados fuera del ambiente obesogénico que hay fuera, ¿no es cierto? Y por lo tanto estaban en un ambiente ideal. Y la gracia de ello era que mientras más bajaba de peso la persona, más tenía las posibilidades de llegar hasta la final y ganar un premio. Entonces, salió esta nota el 2016 en el New York Times, en donde muestran qué pasó con ellos después de 6 años de haber terminado el programa. Antes de mostrarles eso, qué pasó con ellos después de estos 6 años, les voy a mostrar cuánto bajaron de peso. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el individuo que el primero, el que ganó, Dani, tenía un índice de masa corporal de 60. Estamos hablando que un índice de masa corporal de 30 ya es obesidad. Un índice de masa corporal de 35 a 40 es una obesidad un poquito más grave, y un índice de masa corporal sobre 40 ya es algo de riesgo. Y él tenía un índice de masa corporal de 60, alrededor de un peso alrededor de 200 kilos o un poco más. Pero fíjense que él durante toda la temporada, aquí se muestran los datos de peso semana a semana, esto está en libras, hay que más o menos dividir por 2. Podemos ver de que después de todas las semanas, ganó porque logró bajar el mayor porcentaje, 55% de su peso. Mientras los que bajaron menos porcentaje, si se fijan, igual bajaron harto con respecto al peso inicial, se iban siendo eliminados, ¿ya? Y fíjense que varios quedaron, de hecho, en su peso normal, en su peso ideal, después de esta baja de peso. Bueno, 6 años después, prácticamente todos recuperaron su peso. Todos tuvieron un efecto rebote. Y fíjense, ahí está el periodo acotado, pequeñito, de baja de peso, ¿ya? Y después, acá tenemos el hipotálamo, ¿no es cierto?, el sistema homeostático y el sistema hedónico funcionando para volver el peso al peso inicial, ¿ya? En prácticamente todos los casos. Esta persona que está acá, fíjense, de hecho, su curva de crecimiento de peso era tan grande que se proyectaba un problema, y acá entró un programa de cirugía bariátrica, ¿ya? En donde se recorta o se reduce el tamaño del estómago y logró bajar un poco más. Y lo interesante, para que se acuerden después de esto ustedes, que una de las personas que fue eliminada al principio, y fue eliminada por el hecho de bajar de peso muy lento, fíjense, en la que bajó más lento de peso, logró mantenerse con un peso, ¿no es cierto?, menor a cuando partió la temporada, cuando terminó la temporada, perdón. Entonces acá entrevistan a uno de los expertos mundiales del tema, que es el Dr. Schwartz, y él dice: tú puedes salir en la tele, puedes perder enormes cantidades de peso, seguir por 6 años incluso, pero no puedes escapar de tu realidad biológica. Mientras más intentes bajar de peso, tu cuerpo intenta volverlo a la normalidad. Y eso es lo que vemos siempre. Prácticamente en todas las dietas, el peso vuelve a la normalidad en la mayoría de los casos. Entonces, cuando se baja de peso, el sistema homeostático defiende el peso corporal y lucha por mantener este peso aumentado. Esto es cuando ya estamos en una condición de obesidad. Cuando ya estamos en una condición de exceso de peso, se generó este nuevo set point que les comentaba yo, y lo que hace el hipotálamo es tratar de mantener este nuevo set point. La pregunta es ¿cómo lo hace? Y acá vamos a jugar un poquito con la homeostasis energética, modificando algunas variables. Por ejemplo,
En este balance energético, por la izquierda está lo que es el consumo de energía, y por la derecha está lo que es el gasto de energía. Es decir, el consumo de energía corresponde a la ingesta de los alimentos, y el gasto de la energía corresponde a la actividad física, el ejercicio, la termogénesis, es decir, la generación de calor, y el metabolismo. Entonces, modifiquemos algo de esto. Por ejemplo, cuando estamos en invierno, ¿no es cierto? Podemos tener una mayor cantidad de frío, y si tenemos frío, tenemos que generar calor. Y como generamos calor, se produce entonces un gasto energético. Y por lo tanto, en invierno debiéramos bajar de peso. Pero, ¿qué hace el hipotálamo? Hace que nos dé hambre. Y además que nos dé hambre, modula el sistema de la recompensa para que sintamos más apetitosas las comidas más grasas. Y esto es por el hecho de haber empezado a producir calor. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Que volvemos a la normalidad, al peso normal. Pensemos entonces en una terapia para bajar de peso que consiste en una gran cantidad de actividad física o de ejercicio. Aumenta el ejercicio físico. Empezamos a hacer ejercicio para bajar de peso. ¿Qué va a pasar? Desbalance energético. Pero ¿qué va a hacer nuestro hipotálamo? Va a hacer que nos dé más hambre. Y si nos da más hambre, volvemos a la normalidad. Ahí está funcionando entonces este sistema homeostático que les digo yo. Se mantiene el peso estable independiente de cómo intente yo modificarlo. Ahora, pero ¿y si jugamos con el otro lado? Si cada vez que intentamos modificar el lado derecho de la balanza, es decir, gastar más energía, nos da más hambre, entonces, ¿y qué pasa entonces si hacemos dieta, una restricción calórica? Modificamos el otro lado de la balanza. Es decir, disminuimos la ingesta de alimentos de forma consciente, aunque tengamos hambre. Lo que va a pasar es que nos va a dar hambre, ¿no es cierto? Pero como estamos comprometidos con la baja de peso, empezamos a bajar de peso y empezamos a disminuir, ¿no es cierto?, el consumo de alimentos, aunque tengamos hambre. Y así empieza la baja de peso. ¿Qué hace el hipotálamo? Lamentablemente, hace de que disminuya la actividad física, eso está medido, que disminuya la termogénesis y que disminuya el metabolismo basal. ¿Cuál es la conclusión entonces de esto? Que cada vez, con cada kilo que bajamos, menos es nuestro metabolismo, menos es nuestra termogénesis, menos nuestra actividad física involuntaria, de esa actividad física que no nos damos cuenta. Y todo esto comandado o regulado por el hipotálamo. Les muestro evidencia de esto, algunos trabajos. Por ejemplo, acá se muestra el cambio del gasto energético dependiendo de la pérdida de peso. Acá está en 0, ¿no es cierto? Y hacia abajo es cuánto ha disminuido el gasto energético. Fíjense que con la dieta, el ejercicio, o la dieta más ejercicio, con fármacos, con cirugía, con todos estos baja el metabolismo. Es decir, estamos gastando menos energía. La mayoría es por pérdida de masa muscular. ¿Ya? Y entonces acá lo que dice es que por cada kilo que bajamos disminuye el metabolismo en alrededor de unas 18-20 kilocalorías. Es decir, si bajamos 10 kilos, entonces estaríamos disminuyendo nuestro metabolismo en 200 kilocalorías, lo que es bastante. Y otra cosa que lo podríamos haber adelantado con esto de la persona del programa de Biggest Loser que fue la más exitosa, ¿no es cierto?, pero que salió eliminada rápidamente en el programa por bajar de peso lento, es que si se baja de peso muy rápido, a corto plazo, las compensaciones metabólicas que hace el hipotálamo son muy potentes. Y por lo tanto el metabolismo basal baja un montón. Pero si la baja de peso es lenta y a largo plazo, entonces el metabolismo no baja tanto. Entonces esto nos dice de que una estrategia de baja de peso que es a largo plazo y es lenta, es más efectiva o produce menos posibilidad de efecto rebote que una que es rápida a corto plazo como una dieta. Fíjense qué otras cosas pasan cuando estamos bajando de peso. Como les dije, baja el gasto energético. El hipotálamo comanda que baje el gasto energético. Hace de que disminuya la oxidación de las grasas,
disminuye las hormonas tiroideas, que hace que nosotros gastemos energía. Aumenta el cortisol, la hormona del estrés, que gatilla, ¿no es cierto?, este consumo compulsivo. Disminuyen todas las hormonas que nos quitan el hambre, como la leptina, el péptido YY, la insulina, y aumentan las que nos dan hambre, como la grelina. Entonces, todas esas son compensaciones metabólicas que están ocurriendo en el momento que se baja de peso. Entonces, como conclusión de esta parte, y yo la charla la quería dejar hasta acá, pero voy a avanzar un poquitito más. Lo que decía Charles era que siempre que estés por debajo de tu peso inicial, tu cuerpo va a tratar de volver a ese punto inicial. ¿Ya? Y es, ¿no es cierto?, el hipotálamo con ese set point que está fijo, el nuevo set point del paciente con obesidad, es el que se está protegiendo. El cerebro está protegiendo ese peso. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Si es que nosotros voluntariamente queremos bajar de peso, queremos mantener un estilo de vida saludable, y nuestra realidad biológica nos está impidiendo esto. Algunas cosas que están demostradas que funcionan. ¿Ya? Que si nosotros supiéramos cómo hacer que el hipotálamo volviera atrás, habríamos solucionado el problema de la obesidad. Todavía no se sabe. Pero acá hay algunas cosas que sí han demostrado funcionar. En muchos estudios dicen que el aumentar el conocimiento sobre los alimentos es uno de los predictores más importantes de personas que frenan, ¿no es cierto?, el aumento de peso e incluso que logran bajar de peso de forma estable. Entonces, tengo que preguntarme, ¿entiendo las etiquetas, por ejemplo, de los alimentos? ¿Sé qué alimentos tienen alta cantidad de calorías? ¿Sé cuáles alimentos son inflamatorios o antiinflamatorios? No alcanzo a comentarlo acá, pero la inflamación es una de las cosas que se piensa que cambia este set point del hipotálamo. Sé estimar cuánto es lo que debo comer para bajar de peso para mantenerme, pero sin generar desnutrición de algunos nutrientes importantes. Entonces la idea es que si no lo sé, debo asesorarme. Y acá hay profesionales que están encargados de eso. Ahora, cuando va al nutricionista y el nutricionista no te hace una educación, es prácticamente un tiempo perdido. ¿Qué es lo que debo obtener del nutricionista? Debo absorberle su conocimiento. Entonces, lo más importante es obtener del nutricionista una educación alimentaria. Ya, estamos listos con la educación alimentaria, entonces, si tenemos eso, vamos con lo siguiente. Hay que aumentar el gasto energético como un estilo de vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Con respecto a la actividad física, acá estamos medio complicados en estos momentos. En momentos de pandemia ha disminuido un montón la actividad física involuntaria, el caminar, subir escaleras, etc. Esto es algo que es incluso más importante que el ejercicio, ya que nos hace que solamente con el movimiento estemos gastando energía. Bueno, como tenemos menos actividad física, acá tenemos que planificar rutinas de ejercicio. Y acá el ejercicio que se llama cardio nos hace gastar energía, nos hace quemar grasa y por lo tanto gastar la energía que tenemos acumulada en nuestro organismo. Pero también es importante que para impedir que el metabolismo basal vaya disminuyendo, que es lo que les comentaba, también podemos hacer ejercicio de fuerza, ya que el ejercicio de fuerza aumenta la masa muscular, de forma que gastemos más energía estando sentados, por ejemplo. Ahora, ¿tiene tiempo y sabe cómo planificar una rutina de ejercicio? Si no sabe, busque a un especialista. Hay preparadores físicos, hay kinesiólogos que saben de esto, y lo más importante en este caso es extraer de ellos una rutina personalizada, que se adapte a nuestro tiempo, a la capacidad física, entre otros. Esto es solo cambio de hábito y funciona para los que están en la parte de una obesidad más leve y el sobrepeso. Si no funciona, o sea, si funciona, entonces hay que mantener estos hábitos de por vida. Si se pierden estos hábitos, entonces volvemos a subir de peso. Si se mantienen, estamos en este nuevo equilibrio, ¿no es cierto?, con un set point regulado donde corresponde.
Si no funciona, ahí tenemos que entrar a un programa multidisciplinario que nos ayude a bajar de peso, en donde se vea la parte psicológica. Hay que ver cuál de estos factores es el que más nos afecta a nosotros. Si es el hambre, o tal vez es lo que se llama el binge eating, el comer de noche, los atracones, ¿ya? Hay psicoterapia, hay una terapia que se llama mindfulness, que sirve para esto. O tal vez el problema es que hemos perdido masa muscular, entonces veamos si es que es problema de gasto energético. O tal vez hay ciertas hormonas que nos están impidiendo que esto funcione. Entonces, veamos cómo están estas hormonas y ahí tendríamos que ir a un médico. Esto de forma multidisciplinaria debiera funcionar. Si no funciona, ahora sí llegamos a una situación de riesgo en donde el aumento de peso puede ser exagerado y por lo tanto sería fundamental que la persona se someta a una cirugía bariátrica, que se llama cirugía metabólica. La idea es regular la saciedad a través de una cirugía en el sistema gastrointestinal y también tratar las comorbilidades. Si ustedes quieren saber más información como paciente o enviárselas a alguien, también tenemos algunos videos, algunos investigadores del CENFI en el canal de YouTube de la doctora Saldías, que se lo pueden buscar. Y si necesitan y quedaron con avidez de más ciencia, pueden meterse a neurobiología.cl, que es nuestra página, y también, bueno, acá en el museo van a quedar grabadas las charlas. Y eso sería. Muchas gracias, me pasé un poquito. Muchas gracias, Gonzalo. Aplausos virtuales en este momento. Les quiero comentarle al público que nos pueden escribir las consultas, como habíamos dicho en el chat. Yo igual de ahí tengo algunas por interno que me han enviado. Y quería hacer la primera, que dice, parece que los jóvenes tuvieran un set point distinto comparado con los adultos mayores, adultos o adultos mayores. Este cambio de equilibrio homeostático, o sea, ¿ocurre un cambio de equilibrio homeostático con la edad? Exactamente. Eso se está estudiando ahora último. Uno de los factores que es point es lo que se llama inflamación de bajo grado. Es una inflamación que ocurre en las personas con exceso de peso, que se ha visto que ocurre en el... Y además se ha visto en paralelo de que con el envejecimiento nos empezamos a inflamar solos. Parece que la inflamación es algo aparentemente normal del envejecimiento y a todos nos pasa con cierto grado. Entonces, aparentemente el set point se va corriendo y a todos nos pasa que mientras avanza el edad, cada vez es más fácil bajar, o sea, perdón, más difícil bajar de peso. Y es justamente porque estos cambios inflamatorios están, ¿no es cierto?, van haciendo cada vez más difícil, van corriendo más el set point y haciendo cada vez más difícil bajar de peso. Justamente eso es algo que está teniendo harta investigación ahora. Gracias, Gonzalo. Mira, acá Viviana Barrera nos escribe, ¿qué rol podría cumplir los ciclos del sueño en el control del peso, considerando que su centro regulador también se encuentra en el hipotálamo? Sí, eso es. Los Muy buena relojes pregunta. biológicos, el reloj biológico central que está en el hipotálamo es el que coordina todos los relojes biológicos, pero también hay que saber que hay un reloj biológico en el hígado también, en el páncreas, en el sistema digestivo. Prácticamente todos los órganos tienen relojes biológicos que son coordinados desde el hipotálamo. Y justamente estos relojes biológicos que son genes que van, ¿no es cierto?, cambiando su nivel de expresión, tienen la capacidad de regular el metabolismo. Por lo tanto, es bien importante que los horarios de las comidas sean, ojalá, siempre bien parecidos, ¿ya? Y de hecho, nosotros en el laboratorio estamos estudiando un tipo de ayuno intermitente que le llaman, que se llama restricción de comida o restricción de comidas en un tiempo determinado. Es decir, si tú comes, por ejemplo, a las 10 de la mañana y las 6 de la tarde y después permaneces en ayuna, aparentemente eso podría ayudar a bajar de peso. Y tiene que ver por ahí con la regulación de los relojes biológicos. Es bien interesante eso. Hay un cruce bien importante entre los relojes biológicos y el metabolismo.
Sí, muy interesante el tema de los relojes biológicos. Mira, acá Carola MM nos dice, ¿cuál es el rol de la microbiota intestinal en la obesidad? ¿Puede determinar el set point? No escuché bien al No, principio. perdón. Carola MM nos dice, Ujú. ¿cuál es el rol de la microbiota intestinal en la obesidad? ¿Puede determinar el set point? Yo diría que la microbiota es un factor que inflamación, y eso está bastante demostrado. No pudimos hablar mucho de la inflamación, es algo muy importante que ocurre en las personas que tienen exceso de peso. Y se piensa que esta inflamación es gran parte de lo que produce la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina, que lo que hacen es modificar el set point. Y donde influye la microbiota es justamente en la inflamación. Una microbiota alterada produce factores más inflamatorios, mientras una microbiota más sana tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, por ahí, de hecho, se ha visto que algunos probióticos y prebióticos pueden influir sobre la ingesta de alimentos. Pueden producir saciedad por el hecho de modificar la microbiota. Qué interesante eso. Quería consultar también, una consulta personal, voy a aprovecharme un poco. ¿Qué piensas tú de la dieta GRES, que está basada como en grasas? En un momento lo mencionaste sobre la leptina, me parece. Hubo una relación ahí que mencionaste. Uh -huh. ¿Qué opinas tú respecto a esa dieta que ha sido, que es súper usada? El Famosa. tema de la súper famosa, claro. ¿Qué nos podrías decir tú respecto a eso? ¿Es tan Que es efectiva como, o desde el punto de vista nutricional también? Porque o consume sea, pura grasa. como todas las dietas, es efectiva en un corto plazo. De hecho, por ejemplo, en los diabéticos tiene efectos sobre la glicemia, pero eso es obvio porque no se consume azúcar, ¿no es cierto? Entonces, se mejora bastante la glicemia, ¿ya? Y de hecho, puede ser incluso parecida hasta la dieta mediterránea. El problema es cuando las grasas que se consumen en ese tipo de dieta son grasas inflamatorias, que se llaman grasas saturadas, muy cargadas hacia los omega 6 y no hacia los omega 3. Que, eh, generalmente cuando las personas hacen este tipo de dieta, lo hacen sin seleccionar los alimentos que van a consumir. Hay muchas dietas cetogénicas, ¿ya? Y lo que se transmite en este método GRES es que lo importante es consumir una mayor cantidad de grasa, hasta saciarme con la grasa. Que las grasas tienen que ser de tal calidad, no que el aporte sea menor, porque si yo consumo una dieta que es alta en grasa, pero consumo la misma cantidad de calorías, no voy a bajar de peso. Y eso le pasa a mucha gente que hace el método GRES, que no baja de peso, mientras otros sí. Los que consumen una dieta con grandes cantidades de grasa, pero con una restricción calórica, obviamente van a bajar de peso. Lo que se ha visto en ciertos animales de experimentación, y podido evaluar en personas, no creo que se haya hecho un estudio clínico con esa dieta, mientras la persona baja de peso, el exceso de grasa o de ácidos grasos que está aumentando en el cuerpo se empieza a depositar en el hígado. Y en el hígado empieza a producirse una especie de ácido graso secundario a esto. Y eso puede repercutir más adelante, Claro, favoreciendo la diabetes y a otras enfermedades metabólicas. eso te iba a comentar que podía generar como Pero otras justamente como esta enfermedades. dieta se hace por poco tiempo, no sé si estará medido en personas. Entiendo. Mira, Daisy nos dice, ¿los edulcorantes afectan de igual manera que el azúcar la regulación del sistema dopaminérgico? No pone pregunta, pero me imagino que es una pregunta. Uy, los edulcorantes son un tremendo tema, porque los edulcorantes activan los receptores del sabor dulce que activa el azúcar y por lo tanto nos producen la sensación dulce, pero activan los receptores que se llaman del amargo y algunos activan unos receptores que son de un sabor que se llama umami. Entonces tienen una combinación de efectos y de hecho algunos, no sé si a todos les pasará porque depende un poco de la variabilidad biológica,
pero cuando consumimos una dosis de endulzante que supera un poquito el dulzor, queremos un poquito más dulzor y le echamos un poquito más de gotita, lo empezamos a sentir amargo, lo que no. Entonces, estos amargos que se sienten, o estos sabores raros que se sienten con los endulzantes, nos indican que se están cambiando también algunas otras regulaciones, algunos otros receptores que desconocemos. Una de las cosas que se ha demostrado es que los endulzantes pueden afectar la microbiota y producir inflamación. Entonces, entre endulzante y no endulzante, si es que se puede consumir sin endulzante, es mejor. Ahora, entre azúcar y endulzante, aparentemente todavía el endulzante ahí gana un poco con respecto a la ingesta calórica. Los endulzantes no tienen, la mayoría no tienen calorías. Sí, ahí entonces el endulzante. Ahora, otra pregunta que hace C. Valenzuela, dice, ¿cuánto tiempo se requiere para establecer un nuevo set point de peso corporal? Uy, es una buena pregunta. En personas eh, es difícil de establecer. Eh, por ejemplo, después de 2 años una persona puede subir, ¿no es cierto?, de peso y llegar a un nuevo peso relativamente estable, pero lo que vemos usualmente con todas las personas es que esto es van teniendo como series de subidas de peso, suben de peso por 2 años, se quedan ahí, después suben un poco más de peso, entonces no creo que esté medido, además porque este nuevo set point es algo que está a nivel teórico. Obviamente tiene mucha evidencia de que se explique este cambio de set point, pero no hay cómo medirlo en un humano. No hay cómo medir cómo entrar al cerebro, al hipotálamo y ver si es que está pasando esto. Ahora, en animales de experimentación se ha visto que sometidos a una dieta alta en grasa por alrededor de 6 meses ya son capaces de cambiar el set point de regulación del alimento. Pero las dietas que se usan en los animales son dietas altas en grasa, bien potentes. Me imagino como frutos secos, no sé. Con manteca. Con manteca, O claro. mantequilla. Revestido, mantequilla de maní, cosas súper. Exactamente. Mira, acá tengo otra consulta de Bastián Collao que nos dice, ¿cuál sería el rol del estrés en la regulación o intento de equilibrio del hipotálamo? Tengo entendido que el estrés o diestrés, entre sus efectos está el aumento del hambre, ya que el cuerpo necesita más energía. ¿Hay algún eje o circuito biológico? Claro, justamente el eje del estrés se cruza con los mismos neurotransmisores, que es lo que regula la ingesta de alimentos. De hecho, uno de los neurotransmisores en el cerebro, RH, hormona liberadora de corticotropina. Bueno, independiente de eso, esta hormona que es anorexígena es inhibida por la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, el cortisol, al inhibir este factor anorexígeno, induce, ¿no es cierto?, que aumente el hambre. Pero otro problema del estrés es que se mete también con el sistema de la recompensa. Y cuando alguien está con estrés, se ha visto que en personas que son adictas, por ejemplo, produce esta recaída a la droga. Y lo mismo pasa con las personas que están en un régimen de baja de peso, que el mismo estrés puede llevarlo a producir un consumo compulsivo. Entonces el estrés es un gran tema porque ahí se mete con los dos circuitos que conversamos. ¿Se asocia eso con la ansiedad también? ¿El estrés lo Exactamente. podríamos Sí, asociar un poco? Muchas exactamente. gracias. Los mecanismos neurobiológicos que llevan al estrés y a la ansiedad son parecidos. Los neurotransmisores son parecidos. Sí, queremos comentar que ya estamos a minutos del cierre, se supone teníamos 15 minutos de consulta, por lo que vamos a ir, yo creo, con las últimas 2 consultas. Les pedimos a todos que si tienen más consultas puedan dirigirse directamente con el doctor. Aquí voy a ver, que hay muchas consultas que pusieron a último momento, así que voy a ver acá. A ver.
Tenemos a Javier Ortiz. Javier Ortiz dice, ¿existe evidencia de la efectividad del uso de fármacos empleado en el tratamiento de algunas adicciones y su empleo en el tratamiento de la obesidad? Sí, hay algunos fármacos que no se utilizan para tratar las adicciones, pero sí tienen que ver con el sistema de la recompensa. Y por ejemplo, que se han descubierto que tienen ciertos efectos de forma bastante fortuita. Hay uno que se llama topiramato, que de hecho se utiliza para tratar la epilepsia, que se vio que en ciertos pacientes que estaban siendo tratados para la epilepsia eh, producía una baja de peso. Y este medicamento aparentemente disminuye estas como recaídas que ocurren de la adicción a los alimentos, que ocurren principalmente en la noche, estos atracones. Lo otro es que se ha visto que este sistema que tiene que ver con los opioides, en el sistema de la recompensa también, puede llevar a consumir un exceso de alimentos por la vía hedónica. Y justamente un fármaco que bloquea los receptores opioides, que es la naloxona, se está utilizando también para el tratamiento de la obesidad. Esto en Estados Unidos. Acá en Chile todavía tenemos dos principales medicamentos. Uno que es la fentermina, que es un inhibidor del hambre, actúa en el hipotálamo. Y el otro es principalmente el liraglutide, que lo que hace también inhibe el hambre y también genera una cierta sensación de malestar a nivel gastrointestinal que nos impide comer. Y todo el resto de los medicamentos se han caído por distintas situaciones. Entonces tenemos muy poca farmacología en esta área. Hay harto por estudiar aún entonces en tema de Sí. farmacología. Queremos cerrar entonces con la consulta de Natalia Santillana, que menciona, ¿este set point afecta a todos los obesos por igual? ¿Qué pasa con los obesos metabólicamente sanos, considerando que presentan menor inflamación? Claro, hay en ese artículo que les mostré que era bien enredado, donde aparecía la obesidad hedónica y la obesidad metabólica, justamente hablan de eso. Aparentemente hay individuos que metabólicamente tienen un set point más alto, pero esto no se relaciona con la obesidad que se produce por un exceso de grasa, por un exceso de calorías, sino que hay un cambio en este seteo que está genéticamente determinado. Entonces, algunas de estas personas, de hecho, tienen una obesidad, tienen un aumento de peso, pero tienen baja incidencia de resistencia a la insulina, tienen poca hipertensión arterial, entonces se les llama a veces obesos metabólicamente sanos. Se ha visto también que sus células adiposas, sus células de la grasa son más pequeñas, generan menos inflamación. Entonces, aparentemente hay una ventaja genética que no se conoce bien cuál es, que modula este set point. Mientras que la mayoría, el resto, ¿no es cierto?, son los que modificaron su set point con el exceso de calorías, ¿ya? Por esto de el consumo, ¿no es cierto?, de alimentos hedónicos, a pesar de no tener hambre por mucho tiempo. Entonces, ese reseteo del set point es distinto a personas que por alguna base genética tengan este set point cambiado. Entiendo. Bueno, queremos agradecer como museo al doctor Gonzalo Cruz, a todo el equipo que trabajó de neurobiología, de neurociencia, ¿cierto? Y dejar invitados a todos quienes están conectados ahora a nuestra próxima charla que viene con el doctor Gonzalo Jorquera el 11 de enero a las 19 horas siempre, y que vamos a tratar un tema también que se complementa un poco con lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con, ¿puede el ejercicio físico ser usado para tratar directamente enfermedades? Se asocia un poco ahí a lo que hablaba Gonzalo respecto a la dieta, al ejercicio físico, al tipo de alimentación, que es importante también conocer los alimentos, ¿cierto? Así que los dejo invitadísimos. Quiero agradecer a nombre del Museo de Historia Natural de Valparaíso por esta tremenda charla, agradecer toda la información que estuvo muy buena. Ahora me quedaron muy claras algunas cosas de las dietas que he hecho yo también. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la siguiente charla para cerrar este primer ciclo en enero.
Así que muchas gracias a todos. Bastián, ahí veo a Bastián, Javier, Sergio, el Por si director del se, museo, Lilian, Ricardo, Sandra, Ignacio, Macarena, veo por ahí. si se quedaron Claudio. con dudas, les dejé ahí el correo en el chat. Sí, es que quedaron hartas preguntas, siempre nos falta tiempo, pero agradecemos y ojalá puedan conectarse ahí al mail y mandar su consulta para resolver ahí las dudas de dietas que hay. Seguramente hay muchas. Así que Ok, eso, muchas que estén gracias. muy bien, gracias por su tiempo y nos vemos en enero. Chao, Chao, chao. gracias.